Shalom. Kal halayim la Yahweh Bashim Yahushai, Bahasham Racha Kodash, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Yahushai, Bahasham Racha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre del Mesías, el nombre de su querido Hijo en el hebreo antiguo. Raja Kodash es el Espíritu Santo. También quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Right, y Shalom a la lección, que Shalom significa paz, empezando con el 144,000, que viene siendo los profetas que Yahweh Shai ha enviado para enseñar esta palabra. Y el resto de la lección, ustedes hermanos sinceros y pocos hermanos, Shalom, Yahweh Bashem Yahushai Barakatham, que Yahweh Bashem Yahushai los bendiga. Y hoy tenemos otra lección por el espíritu de Yahweh Bashem Yahushai. Y estaba mirando la lección del apóstol Gabar y el obispo Manatazak, y un anciano que va por el nombre de Amon Gabar, y el tema era hermoso, era un tema bien que da mucho consuelo, y es básicamente entrando en quizás el Señor requiera nuestras vidas, y básicamente estaban entrando en, ¿qué es la palabra? Ser un mártir, y al fin del día, sabemos que el Señor es el que nos va a dar o ha escrito nuestro camino. Y tú morir por el Señor no es algo extraño. No, este tema no es para causar duda o para traer temor sobre tu mente, sino que este tema tiene que ser mencionado porque es parte de la verdad. Si nunca consideras que quizás el Señor requiera tu vida, entonces no te vas a poder preparar. Y al fin del día es una forma para glorificar a Yahweh Bashem Yahushai. Es el amor, Yahweh Shai lo dijo perfecto. No hay otro gran amor que dar su vida por sus amigos. Right? Igual dar tu vida a tu Dios, tu Creador. Tú muriendo por el Señor, eso confirma tu fe. No hay duda si tú crees, si vas a dar tu vida por el Señor, man. Y al fin del día, muerte no es el fin de nuestro espíritu. Muerte simplemente es la separación del espíritu, el cuerpo del espíritu. Y cuando tu espíritu es separado de tu cuerpo terrenal, el Señor tiene un cuerpo celestial para que tu alma mora en eso, para que habites en el mundo espiritual. So, sin gastar más tiempo, aquí tengo una lista de escrituras, y Yahweh Bashem Yahushai, mediante que esto sea edificante para la lección, por eso hacemos estas lecciones, para preparar a los hermanos y hermanas, para esta última prueba que va a venir. Porque está escrito que ciertos hermanos y hermanas van a ser arrestados. Y una porción de hermanos y hermanas van a tener que ser mártires, dar su vida. Y eso es parte de la verdad. Y tenemos a Yahweh Shai, nuestro gran ejemplo, como si Él dio su vida, ¿cuánto más nosotros? El siervo no es sobre su amo. Todo lo que el amo sufrió, igual sus discípulos y sus siervos.
let me see, Salakia. No tengo una escritura en particular para empezar, nomás voy a ver. You know what? Es el Espíritu, man. Me acaba de venir a Mateo 5. Mateo 5 y... Voy a empezar en... 10. Dios Yahweh, y estas son palabras de Yahweh. Dice, Dios bendice, Yahweh bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y por eso va a venir Esaú, o por eso, Esaú va a venir en contra de nosotros y también incluyendo nuestra propia gente. Simplemente porque creemos en Yahweh Bashim Yahushai. Y obvio, fe tiene hechos. So con uno hacer estos videos, ir al campo y aplicar la justicia, eso te hace un enemigo a Esaú y al mundo. Por eso nuestra gente nos miran como si somos gente extraña, porque hemos dejado esta forma de vivir como el resto del mundo. So, si vamos a ser perseguidos, va a ser por hacer lo correcto, dice, porque el reino del cielo les pertenece. Yahweh los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Perdón. Yahweh los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y les persiga y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, y como mencioné en mi otra lección, los élites de Esaú, estas familias banqueras, ellos saben la verdad. Y el enemigo número uno para ellos son los profetas y los creyentes. Right? A los que creen en Yahweh Bashim Yahushai. Cuando Esaú envíe sus tropas, ciertos hermanos van a ser arrestados. Y de nuevo, ciertos hermanos y hermanas van a ser mártires. Entonces, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Right? Y parte de ser perseguidos es ser últimamente puestos a la muerte. Y también no vamos a tomar ni un chip. Porque Yahweh Bashim Yahushua nos dijo que no lo hagamos. Y con ese hecho, te va a ser un enemigo de la nueva orden mundial. Porque parte de habitar en este nuevo sistema va a ser recibir ese microchip. Y está escrito en Apocalipsis, otra escritura que entra en ser un mártir. Right? Apocalipsis 24, que Juan miró a los hermanos que fueron decapitados por rechazar la marca de la bestia. Y luego te dice que ellos fueron básicamente resucitados y reinaron con Yahushua en el reino. Esa es otra posibilidad. Que tú mueras por rechazar
el microchip, que es la marca de la bestia. Right? Y Trump ya dijo que quiere traer las guillotinas, diferentes formas de ejecutar a la gente que es rebelde o no sigue las instrucciones del gobierno. Y eso es bíblico, man. Ahora, la siguiente escritura nos lleva a Hechos 21. Y aquí entra en los últimos momentos de Pablo. Dame un segundo, hermanos. Quiero ver dónde empezar. Agabas. No sé. Ok, está. Hechos 21 y voy a leer. Ya vamos a 10. Hechos 21 y 10. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía, es un hombre del Señor. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes israelitas en Jerusalén y entregado a los gentiles, a los edomitas. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, les suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, para que no sea arrestado. Pero la cosa es, si el Señor ya declaró que va a ser tu fin, tú no puedes correr de tu destino. Igual como Yahushua, el Señor desde el principio, Él supo que Él tenía que dar su vida. Pero cuando llegó a los últimos momentos, Yahushua le oró al Padre que si había otra manera para salvar a Israel. Porque ser crucificado era un juicio horrible. Y Yahushua, él buscó otro camino, pero la cosa es, no había otro camino. So Yahushua se tuvo que aguantar y el Padre Yahweh envió ángeles para consolarlo. So no hay escape del destino que Yahweh Bashem Yahushua ha declarado para cada individuo. So después de escuchar eso, los hermanos le estaban diciendo a Pablo, hey man, ni vayas, porque ciertamente no vas a regresar. Dice, cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, Pablo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Yahushua. Y ese es el espíritu que ojalá Yahweh Bashem Yahushua nos dé. Porque no es bueno ser
israelita valiente, con decir, yo no voy a, hey, yo por seguro doy mi vida por el Señor. Y esa es la mentalidad, ya más mediante, pero uno nunca sabe si el Señor te va a dar ese espíritu. Eso nos mantiene humilde, man. Ya más mediante, ojalá que nos dé ese espíritu para aguantar hasta el fin. Porque los apóstoles mencionaron varios individuos que eran fervientes o se fingían ser estos fervientes hombres del Señor, right? Que nunca iban a dar la espalda a la verdad y todo eso, pero cayeron de la fe. ¿De qué sirvieron esas palabras de ser este israelita fuerte, man? Y como estaba mencionando el apóstol Gabar, man, algo de esta verdad es que te hace humilde. ¿Ok? ¿Qué es la palabra? Tu salvación no es garantizada, básicamente, ¿no? No sabemos si el Señor nos va a dar ese espíritu, pero por eso le damos duro al negocio de Yahweh Hashem Yahushai, para que el Señor se recuerde de nosotros y nos dé ese espíritu para aguantar hasta el fin. Igual como nuestros antepasados, como estamos leyendo aquí Pablo. Right? Él dijo que él está listo. Que dijo Pablo, dice, perdón, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Yahushua. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. All right? Y eso es el espíritu de Yahushua, Cuando el Señor le oró al Padre para ver si hay otro camino para redimir a su gente, al fin Yahushua dijo, que seas tu voluntad. Si es posible, cool. Si no, pues al fin del día que tu voluntad sea. Porque de eso se trata. La voluntad de Yahweh Hashem Yahushai. Y luego, right, cuando leen el resto de la historia, Pablo fue entregado a estos gobernantes de Roma. Y no está escrito cómo Pablo murió, pero te dice en la historia que el César Nero fue responsable por decapitar a Pablo. Y también está escrito que bajo el imperio bajo ¿qué es la palabra? Perdón. Bajo el reinado de Nero, también ejecutó a Pedro, right, la cabeza de la iglesia. Aquí tenemos dos hombres del Señor que dieron su vida. Esto es parte de la verdad, man. Y de nuevo, esto es una forma en cómo glorificar a Yahweh Hashem Yahushai. Porque esto no se suena. Right, al fin del día nomás hay que ser sinceros, man. Nadie quiere morir. Pero si el Señor te ha dado este fin, que la voluntad del Señor sea. Si nos toca morir, que sea que muéramos en fe, confesando a Yahweh Hashem Yahushai. Que el Señor esté agradado con nuestro sacrificio. Porque cuando tú mueras y regreses al Padre, man, tú vas a ser recibido con gloria en los cielos. Alright, es todo ahí. Actually, no, that's it. Right, hay otro
parte en la Biblia donde Pablo menciona su muerte, que está cerca de dar su vida. Yo creo que es 2 Timoteos. Segundo Timoteos 4 y 9. Esta parte se titula Palabras finales de Pablo. Right, so, si no estoy incorrecto, Pablo ya estaba en la cárcel. So, aquí estaba escribiendo sus últimas cartas a su discípulo Timoteo. Dice Timoteo, right, 2 Timoteo 4 y 9. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Dice, además me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer al abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. All right, let me see. Damn, Salakia. Ok, Salak. So aquí se está despidiendo de todos los hermanos. Perdón, el punto que quería agarrar. Perdón. En 5. 2 Timoteos 4 y 5 dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Right? So, nuestra vida, la razón por qué existimos y la razón por qué Yahweh Bashim Shai nos ha dado la verdad es para glorificar al Señor, con enseñar la palabra y vivir una vida santa a lo mejor de tu habilidad y constantemente orarle a Yahweh Bashim Shai. Y últimamente, si es nuestro deber dar nuestra vida, esa es nuestra ofrenda al Señor. De todo, el fin del día tú vas a ofrecer tu vida, aunque sobrevivas o mueras. ¿Ok? Y de nuevo, no sabemos qué hermano o hermana va a pasar esto, pero tenemos que ya tenerlo en la mente, que quizás nos toque a nosotros. ¿Para qué? Para prepararnos. Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, Yahweh. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y también eso nos da de meditar en el premio y las cosas por venir. Eso también nos ayuda a pelear la buena batalla. En Hebreos 12, yo creo que es versículo 2, te dice que hasta Yahushua, cuando lo que le ayudó a aguantar la cruz fue lo que él estaba meditando.
right? La gloria que él iba a recibir del Padre Yahweh. Eso le ayudó al Señor. Y algo de Yahweh, Bashim Yahushai, nuestro Padre es un maestro duro. Te dice en Isaías 53 de que le alegró herir su propio hijo. Right? Y Yahushai fue el hombre que sufrió más en toda la existencia. Y para que el Padre le dé alegría que haga eso, no te demuestra que, este camino no va a ser fácil. Right? So, si el Señor hirió a su propio hijo, igual con el resto de la elección. Y esa herida no es para nuestra destrucción, sino sirve para purgarnos. Porque miren Yahushua, él tuvo que pasar un camino bien difícil, pero ahora está en su majestad, está sentado a la diestra del Padre Yahweh. Yahushua nos dijo lo que íbamos a recibir por aguantar hasta el fin. Una corona de vida, vida eterna. Tener un rango alto en el reino de los cielos. Y ahí termina lo que quería sacar, y como expliqué, no te dice aquí en la Biblia que fue decapitado, pero la historia, si lo buscan, Pablo fue decapitado, en Roma. Y también Pedro, que Pedro, fue otro mártir. Y Yahushua profetizó de lo que le iba a pasar a Pedro. Aquí tenemos un ejemplo de, let me see. Vamos a Juan 21 y 15. Después del desayuno, Yahushua le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Te amo. Dice, entonces alimenta a mis corderos. Alimenta a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos. Y hoy en día tenemos que aplicar la misma cosa. De nuevo, estamos aquí para glorificar a Yahweh Hashem Yahushai y edificar a los corderos, que vienen siendo los hermanos y hermanas que sinceramente creen en Yahweh Hashem Yahushai. 16. Yahushai repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Yahushai. Les preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Yahushai le dijera tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Yahushai dijo: entonces alimenta mis ovejas. Y para que Yahushai repita eso 3 veces, eso te enseña la importancia de hacer este trabajo. Especialmente si se te fue dado el regalo de entender esta palabra y enseñarla. Ese es un gran honor. Porque está escrito que los únicos que pueden
enseñar esta palabra es el 144. So, hay una alta posibilidad que tú seas parte de este número, o nosotros seamos parte de este número. Yahweh Bashim Yahshua mediante. Porque el Señor también te puede quitar la verdad. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí está el punto 18. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo y ibas donde querías o querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Yahushua dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificará a Dios. Entonces Yahushua le dijo, sígueme. Right? Y cuando entras en la historia, te dice que Pedro fue crucificado al revés. Y de nuevo, esta información lo sacó el apóstol Tahar. No está en la Biblia, pero hay un record de que Pedro estaba huyéndose de las tropas de Roma porque no quería ser arrestado. Y básicamente Pedro tuvo una visión donde él estaba huyéndose de Roma y él miró a Yahushua cargando su cruz, caminando hacia Roma. Y en la visión Pedro le preguntó al Señor, le dijo, hey Señor, ¿dónde vas? Y le respondió Yahushua en esa visión, voy a Roma para ser crucificado. Y luego te dice que Pedro se sintió horrible por huirse, man. Después de escuchar que Yahushua él mismo le dio esa profecía acerca de su muerte. En ese cuento te dice que Pedro se sintió mal y regresó a Roma y se entregó. Y no es parte de la Biblia, pero es algo interesante. No dudo que eso pasó. Pero anyway, no es algo que quise compartir porque el apóstol Tahar lo compartió con nosotros. Al fin del día, Pedro dio su vida. Y así es como vamos a glorificar a Yahweh Bashim Yahushua, si es tu deber ser un mártir. Y esto no es el fin. Después de esto, viene la vida eterna. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y ahora me espera una corona de vida que el Señor me va a dar cuando Él regrese. Cuando Yahushua regrese, Él va a resucitar a todos sus creyentes. Y luego te dice en 1 Tesalonicenses 4, después que el Señor levante a los muertos, o a los creyentes, entonces los que queden con vida van a ser levantados después a ese carro celestial. Y luego de ahí vamos a ser coronados. Y hay más, hay más escrituras que entran en este tema. Let me see. Mateo 23 y 29. Palabras de Yahushua. Dice, ¿qué aflicción les espera
maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que, al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Dice, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del fuego? Por lo tanto, les envió profetas. Por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los mataron crucificándolos, a otros los azotaron con látigos y en las sinagogas y los persiguieron de ciudad en ciudad. Como consecuencia les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de los tiempos desde el asesinato del justo Abel hasta de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Right? Y la razón por qué saqué esta escritura es que nuestra propia gente mató a los profetas. Y hoy en día, esa misma gente va a hacer lo mismo. No a todos, pero a ciertos hermanos. No se sorprendan cuando nuestra propia gente nos entreguen a estos gobernantes. Right? Y al fin del día es Yahweh Bashem Yahushai que controla todo esto. No debemos de temer cómo vamos a ser arrestados. Al fin del día el Señor, Él escribió ese cuento para que eso ocurra. Right? ¿Quién no dijo Yahushai que el Hijo del Hombre va a ser arrestado y últimamente crucificado? Él siempre se lo repetía a sus discípulos. Porque como te dice en 1 Samuel 2:6, el Señor mata y Él da vida. Right? El decreto de muerte le pertenece al Padre Yahweh, Bahashem Yahushai.